La pintura. Considerada por muchos personajes a lo largo de la historia como la reina de las artes. Un mundo de lienzos y colores que muchas veces son capaces de crear escenas enigmáticas a través de símbolos ocultos. El día de hoy conoceremos algunos de los grandes secretos que guardan estos lienzos y develaremos el enigma detrás de sus autores. Así comienza La Noche Paranormal. ¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos una historia de misterio, terror, asesinos en serie o fenómenos inexplicables. Les saludan como siempre sus anfitriones Ariel Salazar y Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ari, buenas tardes a todos. Muy contento nuevamente por este capítulo y a darle. Claro, y recuerden que el episodio de hoy es traído a ustedes por Santa Cruz Branding Solutions, la publicidad de la nueva era, y también por Zombie Gotcha and Airsoft, calle 40 Norte y 18 Oriente, zona alta de la Plaza Comercial El Campanario. Al igual que Cervecería El Barrilito 2, Plaza Comercial El Campanario, local A19. Gracias a todos ellos y a todos ustedes por hacer esto posible. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Qué te parece, Armando? Adelante. Vamos con la primera historia de la noche. La Gioconda. Estamos indiscutiblemente ante la pintura más famosa de la historia. Este cuadro al óleo es autoría del célebre pintor Leonardo da Vinci, quien trabajó en la pintura entre los años de 1503 y 1519, y que eventualmente se convertiría en su obra maestra. Leonardo se obsesionó tanto con la Gioconda que incluso se negó rotundamente a entregarla a los dueños del encargo. Aunque quizás hoy vamos a descubrir que esto no fue así. Tal vez Leonardo sí entregó la Gioconda a sus dueños, pero en definitiva no sería la obra que actualmente podemos venerar en el Museo del Louvre en París. Aunque a día de hoy es imposible corroborar la identidad de la mujer con la sonrisa más enigmática de todos los tiempos, es mundialmente aceptado que la Gioconda se trató de una persona real, o al menos eso es lo que se piensa. Se dice que fue la esposa de un mercader y funcionario de Florencia, de nombre Francesco del Giocondo, de ahí el nombre de la Gioconda, ¿no? Sí. Quien habría recurrido al ya por entonces célebre pintor Leonardo da Vinci para que realizara un retrato de su esposa, que para ese entonces tenía 24 años. Por cierto, Francesco tenía 38, entonces sí era bastante más grande que ella. La persona en cuestión se trataba de una noble de nombre Lisa Anton Maria Gherardini, o popularmente conocida como la Mona Lisa, que realmente quiere decir la señora Lisa, ¿no? Sí, sí. El retrato tendría por objeto celebrar el reciente nacimiento de su hija Andrea, o al menos para eso fue encargado, supuestamente, ¿no? Aunque Leonardo no estaba muy contento con la idea, para 1503 se encontraba casi en la bancarrota, por lo que no pudo rechazar la jugosa oferta para realizar el cuadro. Se cree que pese a la reticencia, Leonardo se comprometió fuertemente en esta obra. Aplicó diversas técnicas de pintura, iluminación, paisajismo y perspectiva que había perfeccionado durante toda su vida. No obstante, y pese a trabajar durante más de 15 años en ella, jamás logró terminarla, y murió en posesión de la obra el 2 de mayo de 1519 en Francia, a consecuencia de un derrame cerebral. O al menos eso es lo que se piensa, ¿no? O la versión comúnmente aceptada. Claro. Bueno, son muchos los misterios que rodean a la Gioconda, casi al igual que los que rodean a Leonardo da Vinci. El retablo de madera de álamo de 77 por 53 centímetros cuenta con un mensaje oculto que incluso hoy, a más de 500 años de su elaboración, no hemos podido descifrar. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos solo en uno de esos misterios. Tal vez el más intrigante. ¿Por qué Leonardo tardó tanto en la elaboración del cuadro? Tanto que pareciera que solo ponía pretextos para alargar la entrega de la enigmática obra. Sí. Que al final lo acompañó durante sus últimos 16 años de vida. Y esto es súper curioso porque realmente cuando murió y cuando hicieron el levantamiento de sus cosas, fue una de las pocas obras que tenía en su posesión, ¿no? La mayoría, como eran por encargo, pues las entregaba, ¿no? Y aparte, para ese momento de su vida, pues ya estaba casi en la bancarrota. Recordemos que era
inventor, pintor, inclusive escultor. escultor, y trataba de hacer algunos tratados de anatomía y todo eso, que Sí. más adelante vamos a hablar sobre eso. Para la época eran prohibidos, entonces esto le pudo haber traído muchísimos problemas. Pues bien, a día de hoy conocemos la existencia de muchos bocetos, pinturas y falsificaciones que han intentado igualar la obra original, todas ellas sin éxito. Sin embargo, entre todos estos intentos destaca uno que pareciera reunir todos y cada uno de los elementos que hicieron de la Gioconda una obra de incalculable valor. Estamos hablando de la segunda Mona Lisa, o mejor conocido como la Mona Lisa de Isleworth. Y esta historia es muy poco conocida, de hecho es reciente, ¿no? Se dice que comenzó a aparecer en 2012, pero se han estado realizando análisis desde 2012 hasta 2019 incluso, para tratar de comprobar lo que les vamos a contar, que es súper interesante. Y bueno, creo que esa es de las historias que intentamos traer aquí en La Noche Paranormal. Claro. Bueno, pues resulta que en 2012, un grupo de inversionistas privados, bajo el nombre de Fundación Mona Lisa, decían estar en posesión de una segunda versión de la famosa pintura, realizada también por Leonardo da Vinci. Y no solo eso, pues también aseguraban que esta era la versión de la Mona Lisa que Leonardo había entregado a Francesco Giocondo como pago de su encargo. Lo cual desmorona la teoría de que nunca la entregó, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho se cree que Leonardo sí le había entregado y que decidió quedarse con la original, ¿no? Pero vamos a entender entonces El por qué se queda con la original. Sí, es súper intrigante todo este misterio, ¿no? La segunda Mona Lisa apareció en 1913, cuando un conocido comerciante y coleccionista de arte de nombre Hugh Blacker adquirió la pintura en una casa de Somerset, Inglaterra. Blacker tenía gran fama entre los coleccionistas de arte de la época, pues había logrado rastrear exitosamente pinturas de grandes artistas como Manet, Velázquez o El Greco. Tras la muerte de Blacker, la segunda Mona Lisa pasaría a manos de otro comerciante de nombre Henry Pulitzer, quien estaba completamente convencido de que aquella pintura era auténtica, y pasó gran parte de su vida, de hecho, tratando de autenticar esta pintura, ¿no? O al menos de convencer a varias otras personas de su círculo de comerciantes de arte de que la pintura era auténtica. Inclusive hasta publicó un libro que se llamaba ¿Dónde está la Mona Lisa?, en donde explicaba o trataba de explicar el origen de esta segunda Mona Lisa, ¿no? Pero sus intentos fueron infructuosos. Finalmente, en 1974, decidió poner la pintura en resguardo en la bóveda de un banco en Suiza, de donde sería adquirido finalmente por la Fundación Mona Lisa. Pero la cosa no queda ahí, pues en 2012 la fundación se dio a la tarea de autenticar de una vez por todas a la segunda Mona Lisa. Obviamente querían despejar todas las dudas acerca de su origen y, bueno, por fin decir que era de Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, lo cual iba a aumentar su valor de forma exponencial, ¿no? Claro. Bueno, para ello la fundación decidió convocar al investigador, escritor y profesor Jean-Pierre Isbouts, uno de los mayores expertos en la vida y obra de Leonardo da Vinci. La fundación se encargó de llevarlo hasta Suiza y otorgarle un permiso exclusivo para ingresar en la bóveda donde se conserva la pintura. En palabras del propio profesor, entré en la bóveda, hacía mucho frío allí y pasé unas 2 horas con esa pintura, pero después de 5 minutos reconocí que tenía que ser un Leonardo auténtico. La Fundación Mona Lisa también se encargó de patrocinar numerosos análisis científicos a la Mona Lisa de Isleworth, entre ellas la composición de los pigmentos con la que fue realizada la obra, el análisis de los colores, la datación del lienzo y la escritura a mano de la pintura, que esto se refiere a la forma en que Leonardo pintaba. Por ejemplo, podría ser de derecha a izquierda, o de arriba para abajo. O sea, realmente tenía una forma muy marcada, ¿no? Por ejemplo, los rostros a lo mejor los empezaba pues desde los ojos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la escritura de la pintura. Posteriormente, los resultados de estos análisis fueron contrastados con los análisis de la Gioconda original, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Y se pudieron determinar 3 cosas. Y esto está súper cañón. La primera,
que la Mona Lisa de Alworth, o la segunda Mona Lisa, pertenece al mismo periodo de tiempo de la Mona Lisa original, es decir, principios del siglo XVI. La segunda cosa que se pudo corroborar es que en definitiva se trataba de un cuadro elaborado por la mano de Leonardo da Vinci. Y la tercera, que la técnica de aplicación utilizada en ambos cuadros es exactamente la misma. O sea, se refiere a la escritura a mano, ¿no? Sí. Realmente fue realizada bajo la misma estructura. Sí, claro. O sea, ¿por qué realizar dos? O sea, en una quizás guardó algún secreto. No, bueno, de hecho es que estaban comparándola para darle esa, digamos, esa autenticidad a la obra, a la segunda Mona Lisa, ¿no? Sí. Porque realmente la segunda Mona Lisa nunca fue aceptada, a día de hoy todavía no es totalmente aceptada, que sea una obra de Leonardo da Vinci. Pero sí era necesario realizar esta comparación para que se dieran cuenta que realmente sí coincidían las dos obras, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, la escritura a mano, que es algo súper importante. De hecho, cuando investigué esto, me puse a ver más libros de esto. Cada pintor tiene su forma particular de realizar obras, ¿no? Sí. Y inclusive la varían dependiendo si es óleo, si es un fresco. O sea, depende mucho de eso. La técnica es diferente en cada pintor. Exactamente, pero cada pintor tiene su forma de hacerlo, digamos, ¿no? Su estructura, ¿no? Cómo empezar, por dónde terminar. A lo mejor, pues no sé, como te decía, los detalles los termina, o a veces los detalles los hacen al principio y solo los retocan. Claro. Ajá, exacto. Es súper interesante. Bueno, por si fuera poco, la composición de la segunda Mona Lisa encaja de mejor manera con las descripciones que habían realizado personajes como Giorgio Vasari, que es el biógrafo oficial de Leonardo da Vinci. Y no solo de Leonardo da Vinci, escribió de un montón de personajes del Renacimiento, italianos sobre todo, o Rafael. Acerca del cuadro que estaba elaborando da Vinci en esta época, es decir, obviamente la Gioconda, se dicen muchas cosas. Inclusive Rafael en 1504 visitó el taller de Leonardo da Vinci y se pudo percatar de la Mona Lisa, o más bien que estaba realizando esta obra, ¿no? Y le contó un poco que era un encargo y bueno, de ahí pues, extrajimos algunos datos. Pero bueno, no es lo intrigante, sino que después de decirle todo esto, Rafael regresó y realizó un boceto de la Mona Lisa que estaba pintando Leonardo da Vinci. Y que lo más increíble es que se parece más a la segunda Mona Lisa que a la primera Mona Lisa. Sí, claro, incluso si se habla de un retrato de una mujer de 25 años, la primera Mona Lisa es más, se ve una persona de edad mayor. Ajá, exactamente. Y el segundo cuadro pues sí encajaría como una persona de 25 años. Sí, pero realmente el secreto, o más bien aquí en Enigma, radica en que de hecho la pintura original se dice que tenía 2 columnas, ¿no? Okay. El paisaje de hecho cambiaba totalmente, bueno, de forma drástica entre una y la otra. Se dice que tenía 2 columnas a los laterales, y esto fue lo que dibujó Rafael. Y varias inscripciones de la época, varias narraciones, se cuentan, o más bien describen a la Mona Lisa con estas 2 torres. Okay. Entonces es por eso que se dice que, entonces, ¿cuál es la Mona Lisa original? La que conocemos hoy el día en el Museo del Louvre, o esta, que es la segunda Mona Lisa. Es súper intrigante, pero también hay otra cosa súper importante. Allí se realizaron análisis de rayos X, como se le hace a todas las pinturas, porque de esta forma logran descifrar a veces cosas que estaban originalmente pensadas por el autor y después fueron modificadas, ¿no? Conforme fue realizando la obra. Pues bueno, cuando se aplicaron estos análisis de rayos X, descubrieron que la segunda Mona Lisa no tenía correcciones. Es decir, que Leonardo la estaba copiando de otra Mona Lisa, de la que conocemos en Louvre, ¿no? Okay. Entonces, bueno, podríamos decir que Leonardo realmente perfeccionó la Mona Lisa que hoy conocemos, que todos conocemos hoy en día, y solo realizó una copia para entregarla a esta persona, a Francesco del Giocondo, ¿no? Sí. Como encargo. Y bueno, eso respondería muchas de las incógnitas que tenemos hoy en día respecto a la autenticidad de la segunda Mona Lisa y la historicidad de Leonardo da Vinci. Pero el icono es el principal, el primero. Es el icono. Sí, se puede decir que, de hecho, se obsesionó Leonardo
con la que conocemos hoy en día, porque ahí aplicó varias técnicas, ¿no? El paisajismo, todo la iluminación. Por ejemplo, la famosa sonrisa de la Mona Lisa, pues se dice que es un efecto óptico, ¿no? Y bueno, supuestamente la segunda Mona Lisa no cuenta con todos estos elementos. Porque inclusive si nos percatamos, hace rato estábamos viendo la imagen, la segunda Mona Lisa tiene inclusive cejas, ¿no? Y la sonrisa podemos ver que es más marcada. Y bueno, obviamente se encuentra en mejor estado, ¿no? Porque se encontró en manos de gente que no la exponía ni nada, ¿no? De particulares. Pero bueno, pues sí, esa es la incógnita. Hay algunas teorías también que la primera Mona Lisa es un autorretrato. Sí, exactamente, también hay muchísimas teorías, sí. Porque incluso las mismas facciones coincide con autorretratos de Leonardo, sí, de Leonardo joven, las mismas facciones. Sí, se dice la misma también, simetría incluso. Exactamente. Bueno, se han hecho igual, como lo comentas, análisis simétricos y todo esto, y se ha tratado de dar una explicación hacia el cuadro, pero jamás hemos llegado a algo en concreto, y creo que no es posible hacerlo, ¿no? Sí. Porque bueno, cada pintor tenía su interpretación y es imposible conocerlo, ¿no? Lo que realmente sentían en el momento que estaban a menos que lo hayan dejado escrito, como muchas personas sí llegó a pasar, pero siempre dejaban así como mensajes ocultos, ¿no? Inclusive de la Mona Lisa, por ejemplo, podemos hablar acerca de la leyenda de René Le Chateau, que se dice que en la Mona Lisa original tiene un paisaje pues muy peculiar, ¿no? Y se han tratado de buscar o de rastrear a qué lugar pertenece. Sí, como si fuera un mapa. Exactamente, como si fuera un mapa. Pues se dice que es una región muy cercana a René Le Chateau, que es donde el padre Saunier se supone que encontró un cáliz, una versión del cáliz, o el Arca de la Alianza, o encontró algo, ¿no? Y de hecho mandó a hacer todo un lugar, ¿no? Aparte de una iglesia, pues elaboró toda una comunidad a su alrededor, con el dinero que obtuvo de eso que encontró, que nadie sabe qué es. Sí, incluso habla también de la pintura de la Última Cena. Ah, también, por ejemplo, ¿no? Que da énfasis a lo que es el grial. Ajá, ok. A lo que es el grial. Sí, la teoría de que el grial en realidad era una persona, ¿no? Sí, era la descendencia, la sangre real. La sangre de Cristo. Bueno, es la teoría que se maneja, por ejemplo, en el Código Da Vinci, ¿no? Sí, la novela, ¿no? Pero sí, así códigos, indicios que ha dejado Da Vinci en sus obras. Claro. Sí, es un personaje totalmente enigmático. Y este tan solo es uno de los secretos y enigmas que guarda la pintura más famosa del mundo. Seguramente Leonardo preparó muchas más sorpresas que iremos conociendo a lo largo de la historia moderna. Pero bueno, vamos a continuar con este programa porque tenemos varias cosas que mostrarles. Y toca el turno para hablar de otra obra maestra de la pintura universal. En lo personal a mí me intrigó muchísimo. Una obra que ha sido materia de estudio de varios profesionales del arte, por su enigmática complejidad y belleza. En ella se encuentran retratados un sinnúmero de elementos y personajes enigmáticos. La enorme pintura en cuestión tiene unas increíbles dimensiones de 2,20 por 3,89 metros y está dividida en 3 partes, más un cuadro exterior, que a su vez forman un tríptico. Su autor es el pintor holandés Jeronimus van Aken, o mejor conocido como El Bosco. Un personaje tan misterioso como sus obras. Y la pintura de la que hablaremos es mundialmente conocida como El Jardín de las Delicias. En esta pintura, el artista holandés, nativo de Bolduque, representa de una manera sumamente peculiar algunos pasajes del Antiguo Testamento: la creación del mundo, el paraíso terrenal de Adán y Eva, el pecado original y por último una particular visión del autor sobre el infierno, que esta parte es la que ha intrigado a muchos personajes y vamos a ver por qué. Pues bueno, la increíble obra fue elaborada entre 1490 y 1500. Se desconoce a ciencia cierta el origen de la pintura o su nombre original. Sin embargo, hay documentos que señalan la existencia del cuadro y de hecho el nombre del cuadro como el Reino Milenario. En 1517 fue ubicada dentro del Palacio de Bruselas, perteneciente al rey Enrique III de Nassau. Se cree que a partir de este momento el cuadro pasó a manos de una serie de herederos hasta llegar a Guillermo de Orange, quien finalmente lo perdería en manos de los ejércitos españoles, liderados por el duque de Alba en uno de sus bien conocidos saqueos.
Y a partir de este punto se pone más interesante. Pues bien, tiempo después de que el cuadro fuese trasladado a España, el rey Felipe II, quien era un ferviente admirador del Bosco, se propuso obtenerlo a como diera lugar, cosa que eventualmente conseguiría en 1593. Y pues, obviamente, porque gobernaban prácticamente en toda Europa, ¿no? Sí. Francia, Inglaterra. Pues bueno, resulta que Felipe II estaba realmente fascinado con los cuadros del Bosco. Tanto que años atrás había comenzado una búsqueda por toda Europa con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de cuadros del pintor holandés y resguardarlos bajo un solo lugar, que resultaría ser el monasterio del Escorial, un gran recinto de su propia creación. Bueno, entre muchas otras cosas que tenía este monasterio, contaba con una inmensa galería de arte, en donde resguardaba todas las reliquias que pacientemente había recolectado durante su vida, entre ellas el famoso manuscrito Voynich. Ok. Sí, de hecho fue el poseedor de este manuscrito, ¿no? ok, Sí, y ok. muchas otras reliquias de las que hemos hablado, pues en ese momento estaban en manos de Felipe II. Sí, o sea, Sí. algo tenía Ujú. para mantener para obsesionarse con esta pintura. Sí, y no solo con esa pintura, sino con varias reliquias, Por varias reliquias, ¿no? ¿no? Extrañas. Sí, Pero digamos bueno, de naturaleza ocultista y este sí. tipo de cosas. Bueno, Felipe II era este personaje. Es prácticamente imposible conocer el motivo por el cual Felipe II pasaba horas y horas parado delante de ese enigmático tríptico del Bosco, que ahora que ya se encontraba en la Galería del Escorial, y que posiblemente era la mejor obra de ahí, ¿no? Nadie sabe qué era lo que realmente atraía tanto al rey de esa pintura. ¿Qué era lo que había convertido la fascinación del rey Felipe II en prácticamente una obsesión? ¿Acaso pudieron ser esos numerosos personajes desnudos realizando los más perversos y extraños actos? ¿O aquellos seres mitad animal, mitad humanos, conocidos como las famosas quimeras del Bosco? ¿O esos raros edificios de colores llamativos? Muy extraños, por cierto. Quizás lo que llamó la atención del rey fue ese retablo en donde Jesús presenta a Eva ante Adán sin que éste se inmute lo más mínimo. O tal vez la muy peculiar representación del pintor acerca del infierno. Ese oscuro lugar en donde los instrumentos musicales se convertían en instrumentos de tortura y un hombre pájaro devoraba vivos a los pecadores. Todo frente a la mirada de un gigantesco hombre árbol en el que, por cierto, el Bosco pintó su propio rostro. Lamentablemente, esto seguirá siendo un enigma. No obstante, y según las crónicas de la época, el 13 de septiembre de 1598 en el monasterio del Escorial, y tras una larga agonía de 53 días, el rey Felipe II ordenó traer ante su presencia los objetos más preciados de su colección de reliquias. Entre ellas, por supuesto, todas las pinturas del Bosco que había reunido a lo largo de los años. Pidió que los cuadros se dispusieran en forma de cruz y que su cama se colocara justo delante del Jardín de las Delicias. Y así el rey se dispuso a morir frente a la enigmática y colosal obra, llevándose a la tumba el secreto de su fascinación por el famoso tríptico, que descansa hoy en día en una sala en el Museo del Prado en Madrid. Súper famoso. Sí, de hecho, bueno, ¿cuál pudo haber sido alguna de la obsesión? El tratar de interpretar quizás de manera no tan literal lo que es la creación. O sea, verla sí. de una manera objetiva, Claro. diferente a lo que nosotros o lo que se nos ha dicho siempre. O el infierno. O el infierno. También O es... sea, de alguna manera diferente, como lo podemos ver, como mencionas, ¿no? Las quimeras, las estructuras realmente poco convencional. Sí, O sea, algo algo intrigaba que él, mucho, ¿no? que él sabía. O sea, él de alguna manera sabía que la creación es diferente a como nos lo están plasmando, ¿no? Como lo están Sí, diciendo, exactamente. ¿no? Y es una manera quizá de demostrarlo, y el rey pues lo sabía. Ujú. Lo sabía y lo tenía que descifrar. Claro, sí, Entonces, era... puede ser una de las teorías de por qué la obsesión. Sí, de hecho también se dice que Felipe II, entre otras cosas, estaba convencido que se iba a ir al infierno. Precisamente por reunir, o por su fascinación, ¿no? Por estas cosas ocultistas y todo esto. Y a través de los retratos del Bosco, estaba intentando hacer en el Escorial un mapa del infierno para saber cómo iba a moverse cuando llegara ahí. Hacia dónde tenía que ir, ¿no?
Eso es lo que se dice. Inclusive hay unos relatos del Escorial, o más bien del lugar donde se encuentra el Escorial, unos relatos muy antiguos, en donde se decía que ese lugar era una puerta hacia el infierno. Y entonces de alguna forma Felipe II puso en la puerta del infierno el mapa del infierno para saber cómo llegar, ¿no? Cómo iba a moverse una vez adentro. O incluso también puede tener tintes hasta alquímicos. Podría ser también. Por las estructuras que se llegan a ver, los edificios pues parecen, no sé, alguna especie de probeta. Sí. Que utilizaban en la anterior. Exactamente. Los antiguos alquimistas. En este momento, por ejemplo, estamos viendo algunos señalamientos que estamos haciendo sobre la pintura, sí. En donde podemos ver precisamente donde se retrató él, que él se retrata en el infierno, sí. El Bosco, ¿no? Sí. Es súper curioso porque pudiendo elegir cualquier otro lugar, sí, se coloca en el infierno, ¿no? Como si fuera el lugar más importante de esa obra, exactamente. Y ahí les va un dato curioso de la noche paranormal, de estos super datos que siempre tiramos, ¿no? Una noche de la primavera de 1971, Jim Morrison, el cantante de los Doors, junto a su novia, realizaron una visita privada al Museo del Prado, en Madrid. De hecho, fue en la madrugada, con el único objetivo de apreciar el Jardín de las Delicias del Bosco. Jim pasó cerca de 2 horas sentado, observando cada detalle de la pintura, sin decir ni una sola palabra. Al final, se levantó y le dijo al cuidador del museo que pese al ambiente oscuro de todo el cuadro, en ninguno de los personajes había percibido sufrimiento, angustia o desesperación, ni siquiera en aquellos que supuestamente se encontraban en el infierno. Tan solo unos meses después, Morrison fallecería en extrañas circunstancias a la edad de los 27 años. Se convirtió en parte del Club de los 27, que de hecho visiten nuestro video titulado El violinista del diablo y otros enigmas de la música, en donde hablamos precisamente de Jim Morrison y toda esta leyenda del Club de los 27, ¿no? Y otro personaje que estaba súper interesado en esta obra era Salvador Dalí. Okay. De hecho, también pasaba cuando era joven, pasaba muchas horas apreciando este cuadro, que todavía me parece que todavía se encontraba en el Escorial. Habría que checar ese dato. Sí. Pero inclusive él pensaba, o más bien estaba seguro, de que el Bosco lo había pintado en una parte. Y él se estaba observando a sí mismo. Ah, ok. Sí, realmente es algo súper curioso. Sí. No, obviamente no había forma de que el Bosco lo hubiera pintado, sí. Pero las ideas de Dalí, ¿no? Lo conocemos, ¿no? como el gran artista, como claro, loco, ¿no? Pues bueno. Continuando, toca hablar de un pintor que por más raro que se escuche lo que vamos a decir, odiaba pintar, y que pese a lo colosal y detallista de sus lienzos, siempre los elaboró de forma obligada. No obstante, sus obras se convirtieron en piezas extraordinarias de arte y veneración. Su nombre era Michelangelo Buonarroti, o mejor conocido hasta nuestros días como Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre se consideró a sí mismo como un escultor nato, que pese a dominar otras artes como la pintura y la arquitectura, amaba profundamente encerrarse durante horas en su taller, esculpiendo en mármol cada detalle del cuerpo humano de forma minuciosa. Era por todos conocido que el talento de Miguel Ángel solo podía rivalizar con su terrible ego y su rebeldía. Esta última llegó incluso a causarle serios problemas con importantes figuras de la Iglesia Católica, sí. Entre ellas su principal protector y mecenas, el Papa Julio II, quien para 1508 le había encargado al Divino, que era el nombre con el que se le conocía a Miguel Ángel, la elaboración de varias obras religiosas, entre ellas la construcción de su propio sepulcro, y que pese a estar en desacuerdo con todas estas encargos que le hacía el Papa, Miguel Ángel siempre se vio forzado a realizar estas obras, y no solo eso, sino que lo hacía con gran profesionalismo y maestría. No obstante, en 1508, Julio II encargó a Miguel Ángel una colosal obra pictórica para adornar los techos de la capilla de Sixto IV, o como la conocemos hoy en día, la Capilla Sixtina. Y pese a mostrar abiertamente su reticencia ante el encargo, y tras las habituales rabietas del artista, finalmente Miguel Ángel aceptó realizar el encargo con la condición de tener plena libertad para elegir el tema de las pinturas. Okay. Que por cierto eligió el Génesis. Y también pidió, o más bien solicitó, que se le prometiera que le dejarían trabajar solo en todo el proyecto. Era colosal, inclusive habían puesto a varios pintores a sus órdenes para que lo pudieran ayudar a que terminara más rápido, pero bueno, Miguel Ángel dijo que él quería trabajar solo.
Bueno, finalmente y tras 4 años de intensos trabajos, Miguel Ángel concluyó la monumental obra, dejando extasiados a todos aquellos que presenciaban la majestuosidad de aquellos frescos, con excepción de algunos cardenales, quienes se escandalizaron al ver que Miguel Ángel había pintado a los santos completamente desnudos, dejando expuestos sus genitales, ante lo cual el Papa Julio II ordenó colocar parches blancos para corregir el problema, hecho que obviamente enfureció a Miguel Ángel, pues pensaba que su obra no podía ser más perfecta. Sí, claro que sí. Y creo que en cierto punto tenía razón. Sí. Pero bueno, la iglesia y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, y pese a la majestuosidad de su creación, Miguel Ángel había manifestado su descontento con el Papa y en sí con la Iglesia Católica, a través de sutiles mensajes escondidos en los frescos, los cuales, de haber sido descubiertos en la época, seguramente le hubieran valido una muerte terrible. Entre ellos, y quizás el más evidente, podemos encontrarlo en la escena denominada La creación de Adán. Un fresco que se encuentra exactamente sobre el centro de la bóveda y que supuestamente refleja a Dios Padre impartiendo la chispa de la vida a un recién creado Adán. Pues bien, este panel se convertiría en la pieza más sobresaliente de aquella bóveda, no solo en esta época, sino también hasta nuestra actualidad. Y tal parece que Miguel Ángel tenía pleno conocimiento de la notoriedad de este fresco, tanto así que fue justo en este lugar en donde decidió dejar un increíble y profano mensaje que quedaría para la posteridad. Se trata de aquel manto de color rojo en el cual Miguel Ángel pintó la imagen de un Dios omnipotente acompañado de una pequeña corte de ángeles. Y la estamos viendo en este momento. Pues bien, ¿cuál es el secreto? En el siglo XX, el doctor Franklin descubrió que en realidad ese extraño manto se trataba de la silueta de un cerebro humano dividido a la mitad, visto de forma lateral. Es decir, según las interpretaciones de algunos estudiosos del arte, Miguel Ángel le estaba dando un poderoso mensaje al Papa Julio II, pues el artista había encontrado una forma para decirle al Papa ante sus propios ojos: cuidado, Dios está aquí, en tu cerebro. Es importante recalcar que la importancia de este hecho no solo radica en este increíble mensaje de rebeldía, sino que también debemos recordar que para la época los tratados y estudios sobre el cuerpo humano estaban terminantemente prohibidos por la Iglesia, por lo que realizar autopsias sobre los cadáveres podía traer inclusive penas de muerte en la hoguera. Sin embargo, esto no era impedimento para que algunos estudiosos y curiosos artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Sandro Botticelli, entre otros, reunieran pequeños capitales y se acercaran a las rudimentarias morgues para comprar de forma clandestina los cuerpos que no eran reclamados por las familias, que generalmente eran ladrones, visitantes, viajeros, vagabundos, estos cuerpos que no reclamaban, ¿no? Y los compraban con el objetivo de reunirse en secreto y estudiar su anatomía y realizar disecciones, obviamente estas disecciones completas a los cadáveres, ¿no? Sí. Con el fin de conocer el funcionamiento y las partes que componían el cuerpo humano. No obstante, este conocimiento podía llevar a la muerte a sus poseedores, por lo cual de ninguna manera podía ser manifestado de forma abierta. Y de hecho de aquí surgen algunas sociedades secretas que poseen conocimientos ocultos para la época. Por ejemplo, Leonardo estaba en una sociedad que es conocida como la Sociedad de la Niebla, okay, o la Sociedad Angélica. Se dice que a lo largo de la historia esta sociedad también perteneció Julio Verne, Cervantes o Delacroix, varios, otro pintor, ¿no?, famoso, sí, escritores, escultores, todos, porque realmente poseían este conocimiento que era muy difícil de obtener en la época. Sí. Y era prohibido, ¿no? Prohibido, más que nada por lo prohibido. Sí. O sea, sí, pero sin detener su curiosidad y su satisfacción de conocimiento. Exactamente, sí, realmente, bueno, podemos ver que el origen de estas sociedades secretas, o sociedades ocultistas y todo esto, pues se encuentra precisamente aquí. Sí. En estos grupos que se reunían clandestinamente y que no solo, bueno, estamos hablando por ejemplo de cadáveres, ¿no? Pero a lo mejor, o más bien, seguramente también se reunían para descubrir algunos otros secretos, ¿no? Interpretaban la Biblia de forma diferente, ¿no? Claro, lo cual sí, era totalmente profano para la época. Sí.
encontraban, igual buscaban estas claves extrañas, ¿no? En los cuadros del Renacimiento y también de la Edad Media, por ejemplo. Y bueno, realizaban interpretaciones, escritos, tratados. Por ejemplo, Leonardo llegó a realizar varios tratados de anatomía que mantenían oculto, ¿no? Obviamente. Sí, no, claro, claro, porque si no, de lo contrario serían perseguidos. Sí, de lo contrario era un hombre muerto, ¿no? Sí. Pero sí, es bastante interesante este punto, ¿no? Cómo se puede convertir algo para nosotros natural hoy en día en algo, en esa época era algo súper profano. Sí, más que nada me quedo con la rebeldía que tenía. ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel, sí, la rebeldía. Y la forma de decirle de manera sutil al Papa lo que mencionaste, ¿no? Dios está solamente en la mente. Sí, eso es realmente, y un mensaje muy claro y sobre todo, el lugar donde lo colocó, ¿no? Que era justamente en el centro de la bóveda, sí. Y donde hoy en día, por ejemplo, se escogen a los papas. Okay. Ahí es realmente donde hacen los cónclaves y sí. Ahí entonces, ¿qué estaba tratando de decir? O sea, el mensaje es más profundo, ¿no? Sí. Es decirle, ok, estás eligiendo a un papa, pero acuérdate que Dios nada más está en tu cerebro, ¿no? Entonces es un mensaje súper poderoso. Digo, es la interpretación de Miguel Ángel, que por cierto practicaba el espiritualismo, que es una forma de acercarse a Dios sin necesidad de la iglesia, ¿no? O sea, con esto nos muestra que estaba completamente descontento con el manejo de la iglesia. Sí. Y es lógico pensarlo, porque la iglesia fue principalmente quien no prohibía estos actos. Sí, exactamente. Entonces, de alguna manera es una forma de expresarse en contra de ellos. Sí, exactamente. Ellos mantenían en secreto todos estos conocimientos, ¿no? Sí. Pero por otra parte, eran los principales mecenas de los pintores. Sí, entonces también, o sea, no podían, aparte de que era súper prohibido hacer este tipo de cosas, y obviamente estos mensajes, pues no podían rebelarse contra alguien que pagaba por que se realizaran esas obras, ¿no? Sí. Realmente eran muchos de las pinturas, el 80-90% tal vez de las pinturas del Renacimiento, tienen motivos religiosos. Claro. Entonces, porque precisamente la iglesia era quien pagaba a los pintores. Y esos detalles que se van quedando sutiles y ya nuevamente con una visión diferente, una visión más, una mente más abierta, vas descubriendo. Sí, realmente esto se descubrió, por ejemplo, hasta el siglo XX. Y no solo en este cuadro que acabamos de mencionar, sino hay varios cuadros, sí. Varios cuadros, inclusive ahí mismo en la Capilla Sixtina, donde se han encontrado formas anatómicas, ¿no? Sí. O mensajes ocultos que para la época supuestamente era imposible conocer, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Da Vinci, para él, de manera sutil, para él dejaba pistas, lo que significaba el Mesías para él. Haciendo énfasis a lo que es Juan el Bautista. La señal, ¿no? De Juan Bautista. Sí, lo podemos encontrar en la Virgen de las Rocas, en otras interpretaciones de Leonardo. Y sí, realmente es lo que estás comentando. Sí, o sea, dejar pequeños indicios de quién son realmente, y de alguna manera no enfocarse a lo que la iglesia está sosteniendo. Claro, sí. Sí, es un punto muy importante lo que acabas de comentar, por ejemplo, de la iglesia de Juan Bautista. Sí. Y que además lo deja sentado en varios cuadros, ¿no? Siempre. Sí. Si pueden checar, por ejemplo, las imágenes ahí, googlearlos, en la Virgen de las Rocas y otras. Miguel Ángel siempre hace énfasis, o tiene un ícono, ¿no? Digamos así, sí. Que es este bebé levantando la mano, ¿no? Sí. Como diciendo, yo soy el verdadero Mesías. El verdadero Mesías, ¿no? Y siempre es como un mensaje súper directo, porque aparece siempre Dios, o más bien Jesús abajo, ¿no? Exacto. Sí, o sea, siempre es la iconografía, ¿no? Del arte, pero bueno, siempre aparece uno más arriba que el otro, claro, dando a entender este tipo de cosas. Exactamente. Y surgen, por ejemplo, de sociedades, como hablábamos hace un momento, ¿no? La Sociedad de la Niebla y otros tantos, que bueno, tenían estos conocimientos, pues que no tenía el normal o el común de la población. Sí, que veían una manera distinta, tenían una interpretación distinta de lo que la iglesia en este momento, que era lo que imponía, muy diferente. Sí, tenían otras interpretaciones. Y como lo mencionaste también hace un momento, tenían una interpretación diferente de la Biblia. Ah, claro, sí. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? La Biblia te puede decir de manera literal, sin embargo,
ellos la interpretación que le dan es es demasiado Sí. diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Incluso hay muchas pinturas religiosas en donde, vuelvo a lo mismo, dejan las pequeñas huellas, como avistamientos de luces, Ovnis, flotillas, claro. y la dejan muy marcada, ¿no? Sí, La dejan muy marcada. sí, tienes toda la razón ahí. Por ejemplo, en el caso de los ovnis, ¿no? Bueno, Uh-huh. hoy, bueno, en ese momento se interpretaban como, por ejemplo, hay una pintura muy famosa donde aparece este platillo volador dentro de una nube y adentro está una paloma. Ah, también. Que bueno, por ejemplo, Exactamente. esa pintura que les debemos el nombre, pues se las vamos a poner aquí abajo. Sí, sí, sí. Pues es súper famosa y se creía que era el Espíritu Santo. Ok. Pero si le das otra interpretación, Una interpretación, sí, sí, con una mente abierta. sí, con otro tipo de... Sí, una mentalidad abierta, pero con otro tipo de educación, digamos, ¿no? Ujú. O sea, si no estás tan cerrado, si te permites ver el arte desde afuera, o sea, extraerte del cuadro, del arte, puedes darte cuenta de este tipo de cosas que están insinuadas Sí. y darles tu propia interpretación. O al menos eso es lo que se cree que buscaban, ¿no? Muchas veces, ¿no? Al no poder decir muchas cosas que sentían, o que, por ejemplo, la aparición de la iglesia y todo eso, pues tenían que decirlo de una forma alguna manera sutil, exacto. sutil, pero también dejaban en claro que más tarde se podía descubrir, ¿no? O sea, como un mensaje que Una pista. a posteriori se tiene que descubrir Ujú. de forma forzosa. Sí, incluso también hay una imagen de una pintura de una virgen, precisamente cargando al niño Jesús. Y se ve en el fondo se ve un paisaje, una ciudad. Sí. Y algo muy curioso, justo arriba de la imagen de la virgen, Ujú. se ve realmente lo que es un platillo volante, ¿no? Exactamente. Incluso se sí. ven los destellos que irradia. Y algo muy curioso, se ve una persona a lo lejos, muy pequeña, Sí, que está asombrado de verla. Está asombrado de ver este objeto. ah, claro, sí es cierto. Entonces sí, como lo mencionamos hace un momento, son las pequeñas pistas que van dejando. Sí, De algo que vieron y su interpretación. su interpretación sutil, porque no podían decir como que Sí, sí. vimos esto, ¿no? Sí, claro. Aparte, si lo hubieran visto en ese momento, no había como que otra cosa con que compararlo. Sí. Entonces, pues lo trataban de dibujarlo más, bueno, con los elementos que había en la época, ¿no? Nubes, Sí. por ejemplo, ¿no? Quizás era un fenómeno común Ujú. el verlo, por ejemplo, ahorita decir, nosotros vimos un ovni. Para ellos, no saber qué es, y quizás también de alguna manera lo tenían prohibido. Sí. Y lo interpretaban a lo mejor como un animal o Sí. puede ser un cometa, ese tipo de cosas que Sí. suele pasar, ¿no? En la antigüedad. Digo, hasta que ya se entiende bien los fenómenos astrológicos, ya es cuando, bueno, decimos que es un cometa, la aurora boreal, todo este tipo de situaciones Sí. que tienen un origen científico, pero que para la época son interpretados como místico, ¿no? Sí, de alguna forma más. algo extraño. Los mágico. eclipses, por ejemplo, Sí. ¿no? En los códices aztecas y mayas, que, bueno, representaban algo importante ahí, ¿no? Y que Sí. se decía que inclusive eran, pues los dioses que estaban de alguna forma interactuando Ujú. con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Y de hecho por eso se hacían los sacrificios. Pero bueno. Vamos a continuar con este recorrido a través de estas enigmáticas pinturas. Ahora pasaremos a conocer un lienzo que se cree posee una extraña maldición, hasta el punto de aterrar a varios de sus poseedores, pues aseguran que por las noches los personajes de la pintura adquieren vida propia y tratan de escapar del macabro cuadro. Por cierto, que bueno, a como de lugar, ¿no? Inclusive se dice que existen evidencias fotográficas de estos sucesos paranormales. Y esto está súper interesante. La pintura en cuestión fue elaborada en el año de 1972 por el pintor norteamericano Bill Stoneham, quien tituló a su bizarra obra como Las manos lo resisten, o en inglés The Hands Resisting. Y si hemos de decir algo de esta obra, es que presenta una atmósfera bastante tenebrosa. En ella se muestra a un pequeño niño de pie mirando fijamente hacia el espectador del cuadro. Junto a él se encuentra una antigua muñeca de madera de tamaño natural que pareciera tener las cuencas de los ojos vacías, o sea, no tiene ojos, y que sostiene entre sus manos una especie de dispositivo cilíndrico que pareciera ser una clase de artefacto explosivo.
Ambos personajes se encuentran frente a una puerta con paneles de vidrio, a través de los cuales es posible apreciar unas manos de seres espectrales en total oscuridad, que desesperadamente tratan de ingresar a donde se encuentra el niño y la muñeca. Es bastante tenebrosa, la estamos viendo en este momento. Es bastante peculiar, bastante curioso todo esto. Hasta aquí pareciera la descripción de un cuadro, que aunque ciertamente extraño y aterrador, no presentaría diferencia con otros cientos de cuadros similares. Pero créanme, para nada lo es. ¿Cuál es la historia de este cuadro? Pues resulta que durante la época de los 70s, el cuadro se encontraba en una galería de arte en Beverly Hills, en donde fue analizada por un crítico de arte que le dio un valor relativamente bajo, pues consideró que la pieza realmente no tenía mucho que ofrecer. Extrañamente, un año después de estos sucesos, o sea, de que lo evaluaran, tanto el dueño de la galería como el crítico de la pintura murieron en fechas muy cercanas. Okay. Un tiempo después de esto, la pintura fue adquirida por el actor John Marley, que seguramente lo recordarán todos ustedes en su papel de Jack Waltz en El Padrino, que es este director de cine. Bueno, no sé, supongo que ya han visto la película del Padrino, si no les cuento más o menos cómo es. Es el director de cine al que le encarga a Vito Corleone que protagonice su hijo, me parece. Uh-huh. Su hijo, su primo, sí. Alguien de su familia, una película. Y el director, se llama Jack Waltz, se niega. Entonces mandan a cortarle la cabeza a uno de sus caballos. Uh-huh. Y la ponen abajo de las sábanas. Sí. Bueno, es ese actor, ¿no? Bueno, pues John Marley sería el poseedor de la pintura hasta su fallecimiento en 1984. Y nadie sabe realmente lo que sucedió con el cuadro. Pero hacia la década de los 90s fue hallado por una pareja en una fábrica de cerveza abandonada, quienes lo rescataron y decidieron llevarlo a su casa en California. Y de hecho lo colocaron en un sitio muy especial sobre la sala de estar. De hecho, cuando lo vieron, sí les gustó muchísimo ese cuadro. No le prestaron tanto atención a los detalles, pero sí, por ejemplo, el niño y la niña pues, les parecieron interesantes. Sí. No sabían a lo mejor ni siquiera que era una muñeca, ¿no? Hasta después ya lo descubrieron. Pues bueno, a partir de este punto, cuando ya lo llevaron a su casa, la pareja comenzó a experimentar diversos fenómenos paranormales en la casa. Pues según relataban, por las noches se escuchaban pasos pequeños en la sala y ruidos de cosas que se movían por todo el cuarto. Además, la hija del matrimonio, que para entonces tenía 4 años, aseguraba que los niños se movían por las noches intentando salir del cuadro y que incluso la muñeca golpeaba y amenazaba al niño de la pintura con este raro artefacto que tenía entre las manos. Que de hecho si lo checan, lo distinguen bien ahí en las imágenes, no se alcanza a apreciar bien si es una especie de dinamita o si es una pila, pero tiene unos cables, ¿no? Sí, se ve como una bomba, no sé. Sí, inclusive algunas personas han llegado a decir que es un arma de fuego. Oculta por el, ¿no? Por el marco de la puerta. Por el marco de la puerta, pero realmente no se sabe. Pero pues es bastante curioso que una muñeca tuviera esto, ¿no? Bueno, ante las escalofriantes afirmaciones de su pequeña hija, el matrimonio decidió colocar una cámara fotográfica con sensor de movimiento frente a la pintura, con el fin de verificar la extraña historia que les había contado su pequeña hija. Efectivamente, durante varias noches, la cámara se activaba en varias ocasiones. No obstante, no pudieron captar nada raro en la fotografía. No había ninguna anomalía en el cuadro, no se movía nada, o sea, realmente nada más, bueno, aunque se activaba la cámara, pues las fotos salían normales, ¿no? Pese a esto, el matrimonio decidió que era suficiente y tiempo después, en el año 2000, pusieron el cuadro en subasta en una página de internet, que de hecho fue en eBay, donde tras contar la aterradora experiencia que habían tenido, el cuadro adquirió fama mundial. Finalmente sería adquirido por un comprador de Michigan por la suma de $1,025. Y bueno, fue a partir de este punto que ya se empezó a rastrear toda la información de la pintura, pero antes no se sabía nada, ¿no? Sí. No sabía ni quién era el autor, ni de dónde procedía y todo. O quién era el niño retratado, ¿no? Pero sí, de hecho, no solo es la única, historia, ¿no? Alrededor de este cuadro. Hay bastantes otros relatos que aseguran que las imágenes de las pinturas se mueven. Ajá, inclusive sí hay tratados fotográficos completos. De hecho, nuestro compañero David Flores en algún programa de Aquí Espantan ya trató este asunto.
donde se puede ver que sí hay variaciones en las fotografías, Sí, con infrarrojos y rayos X y todo esto. como si la pintura Y- estuviera viva, ¿no? Al menos el movimiento existe, Ah, ¿no? sí. Digo, no sabemos si este fenómeno es verdad o no, pero sí, existe. Y es así algo súper curioso, pero la pintura existe. Hoy en día no se sabe en dónde está realmente, se le perdió la pista. Se dice que está en una galería privada, que es lo más probable, ¿no? Pero sí, esta es la historia de este cuadro. Y es bastante peculiar, ¿no? Sí, incluso hay hay gente que afirma que dio con el autor. Sí, de hecho, el autor, después de que pasó todo esto y se armó un revuelo sobre la pintura, recordemos se llama Las manos lo resisten, Sí, sí. apareció el autor a través de redes sociales y todo esto, ¿no? Ujú. Y él dijo que, de hecho, el niño que está en la pintura es un retrato de la temprana Sí, edad, sí, ¿no? es verdad. Y que, bueno, representaba como que la inocencia y la fantasía y todo esto. Pero, pues muchas personas no concordaron con esa idea porque tampoco explicó por qué estaban las manos ahí, ¿no? Sí, de hecho, incluso se dice que se molestó. Se molestó al decirle que la pintura, pues la creían como maldita. O sea, simplemente lo que él dijo fue una pintura que hice y punto. Ok. Yo no expresé nada en ese momento, simplemente lo quise plasmar de esta manera. O sea, también su respuesta no fue muy congruente. Sí, Y de hecho lo que dicen las versiones que se molestó de la entrevista y ya no se supo más acerca Sí. de... Sí, que fue muy, muy puntual en decir que el niño era él, el de joven, ¿no? Ujú. Pero no dio detalles de la muñeca ni de las manos, nada, o sea, se molestó por completo al enterarse que su pintura la consideraban como maldita. Ah, ok. E inclusive, pues realizó 2 versiones más de la pintura. No sabemos si a posterior de que se dio a entender todo esto, bueno, se salió a la luz. No sabemos si a posterior o antes ya las Ujú. había elaborado, ¿no? Pero sí hay 2 versiones más que ya lo muestran a él, pues ya en una edad mayor, Ujú. y a la pintura, a la muñeca de madera colgada. Esto es súper importante, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, como dando a entender una trauma de su niñez. Sí, lo habían matado, ¿no? O sea, como Ujú. quitándose el trauma. Exactamente, quitándose ese trauma. Sí, pero bueno, sí es bastante curioso. Y la otra pintura es él en una especie de arroyo con la muñeca, pero la muñeca parece viva. Ok. Sí, son cuadros así bastante curiosos, peculiares, así en un ambiente oscuro totalmente. Sí. Pero sí, es súper interesante esta parte. Más que nada por las 3 pinturas, el común es estando él y la muñeca. Sí, pero realmente nunca dijo qué representaba. Sí, nunca lo dijo. Esto es lo importante, ¿no? Eso nunca lo dijo. Nunca dice, ok, esto es esto. Sí. Pero bueno, amigos, pues de esta forma hemos llegado al final de nuestro singular paseo por algunos de los enigmas y secretos que guardan estas grandes obras de la pintura universal. Muchas veces malinterpretadas, muchas veces malditas y otras tantas simplemente incomprendidas. Pero lo que no cabe duda es que la pintura es un maravilloso arte, que se niega celosamente a revelar todos sus secretos. Sin embargo, de vez en cuando nos entrega algunos de estos peculiares datos, que vuelven a poner las obras de los grandes maestros en titulares por todo el mundo, como lo acabamos de apreciar, ¿no? Después de todo, y como decía aquel pintor francés, Edgar Degas, el arte no es lo que ves, sino lo que otros hacen que tú veas. Y bueno, creo que con estas palabras damos por concluido el episodio de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Y manda saludos. vamos a... Ah, ok. Gatito Cruz Ramírez, Saludos, Gatito Cruz. Ailén Carolina Ormaza, Saludos, Ailén. Alex Daniel Márquez, manda saludos también H. Hernández. Alex Hernández. Yuristi Becerril Cruz, manda saludos. Gracias. Saludos. Dice, Edith Barrios Rodríguez, vaya tema, interesante. Interesantísimo. Sí, claro. También coincido. manda saludos Antonio García Antonio, Muchas gracias. ¿qué tal, Antonio? y Karen Villa. Gracias, Muchas gracias, Karen. Pues bueno, muchas gracias, amigos. Recuerden seguirnos ahí en las redes sociales, @la noche podcast, también en iVoox y en Instagram. Así es. Igual, búscanos como La Noche Podcast. Ahí pueden encontrar todos nuestros episodios que hemos grabado a lo largo de este tiempo.
Y que, bueno, realmente créanme que van a ser de su interés. Siempre tiramos estos datos súper curiosos y sobre todo respaldados. Siempre hacemos una investigación para que, bueno, ustedes puedan ir y decir, ok, esto lo vi y esto tiene un respaldo, al menos Un fundamento. un fundamento, ¿no? Un fundamento. Y bueno, no solo palabras vacías Claro, al aire, ¿no? claro. Sí, se expresan los puntos de vista independientes, pero a raíz de un fundamento Claro. ya hecho. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Les agradecemos su presencia y su atención en La Noche Paranormal. Y bueno, nos vemos hasta... La próxima. Gracias.